Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a las asesorías del IEA en tu casa. Es un gusto estar con ustedes. Soy la maestra Marbella León Suárez. En esta ocasión daremos inicio al campo formativo de Lengua y Comunicación 1 del nuevo modelo educativo MED Aprende INEA, dirigido a ti que estás estudiando la primaria en el Instituto de Educación para los Adultos en Tabasco. Antes de empezar, presta atención a las siguientes recomendaciones. 1. Mantén a la mano todo el material que tu asesor te entregó. 2. Establece un tiempo para explorar las páginas 8, 9, 10 y 11 que abarca la sección Conoce tu libro, con la finalidad de que tengas de manera clara la estructura del mismo. 3. Reconoce cómo se relacionan los aprendizajes de lengua y comunicación con los campos formativo de vida y comunidad y pensamiento matemático. Por último, no pierdas de vista el proyecto que vas a trabajar durante este módulo, porque al lograrlo podrás obtener un punto extra a la hora de presentar tu evaluación final. Iniciamos. La unidad 1, titulada Textos y su contexto del campo formativo Lengua y Comunicación 1 en primaria, integra conocimientos, habilidades, actitudes y valores para que adquieras nuevos aprendizajes durante sus 4 secuencias que te permitirán llevar a cabo el proyecto Campaña de Salud Comunitaria. Secuencia 1. Tipos de textos. En esta secuencia explorarás diversos textos y los clasificarás de acuerdo con sus características y propósitos comunicativos en expositivos, instruccionales, argumentativos y literarios. También iniciarás el proyecto Campaña de Salud Comunitaria, por lo que deberás hacer lo siguiente. 1. Identificación de problemas de salud recurrente en tu comunidad. 2. Elección de un problema de información. 3. Selección de fuentes de información. No olvides considerar las actividades que debes de hacer para alcanzar las metas resaltadas en el icono de proyecto. Tema 1. Clasificación de textos. Ahora que ya conoces la forma en la que vamos a trabajar, realicemos nuestra actividad de inicio. Lo primero que vamos a hacer es identificar lo que sabemos sobre los contenidos de esta secuencia. Para ello, realicemos lo siguiente. De acuerdo a la imagen que aparece en la pantalla, subraya en la página 16 de tu libro los textos que más llamen tu atención. ¿Listo? Bien. Ahora, en la misma página respondamos las siguientes preguntas. ¿En qué situaciones utilizas los textos que subrayaste? Bien. Ahora, colócate en la página 17 de tu libro y responde. ¿Qué textos utilizarías en cada una de estas situaciones? Como puedes darte cuenta, debajo de cada situación hay un renglón donde vas a anotar uno de los textos de la columna derecha. Fíjate en el ejemplo que aparece en la pantalla. ¿Listo? ¿Ya terminaste? Bien. Para seguir aprendiendo sobre los tipos de texto, entremos al tema 1, clasificación de textos. ¿Se han preguntado por qué es necesario clasificar los textos? Así es. Los textos, según su intención comunicativa, es decir, de acuerdo con su propósito en general, se pueden clasificar en 4 grandes categorías. Estas son expositivos, argumentativos, instruccionales y literarios. Para comprender mejor en qué consiste cada uno, revisemos los esquemas de la página 18, 19 y 20 de tu libro.
Como puedes apreciar, en cada categoría se observa la intención comunicativa de cada texto, así como también algunas de sus características y ejemplo. En el caso de los textos expositivos, podemos observar que sus características son las siguientes. 1. Emplea definiciones, proporciona ejemplos y usa lenguaje técnico para que su intención comunicativa se maneje de acuerdo que presente información sobre un tema determinado, sin incluir la opinión de quien escribe. Este tipo de texto lo podemos encontrar en artículos especializados, monografías, libros de textos como los que estamos usando en este momento, notas informativas o en algunas biografías, entre otros. Aunque existen otras clasificaciones de textos y otros términos para nombrar las categorías que estamos incluyendo en esta clase, podemos decir que lo importante es que tomes un tiempo para leer e identificar los textos mencionados. Pueden agruparse de acuerdo con su intención comunicativa, tal y como se muestra en la página 18, 19 y 20 de tu libro. Conocer cuál es la intención comunicativa de un texto nos sirve de apoyo al momento de buscar información de acuerdo con tu interés o necesidades. Por ejemplo, si te interesa conocer más sobre salud o cualquier otro tema, o tal vez si deseas conocer un procedimiento para hacer una gestión de tu comunidad, o si te interesa preparar una sabrosa comida, etcétera, bien. Para reafirmar, practiquemos la actividad 1 de la página 21, 22, 23 y 24 de tu libro. Lo primero que debes hacer es leer cada fragmento. Luego, responde sobre las líneas. ¿Cuál es la intención comunicativa del texto? Desde luego, tienes que tomar en cuenta que la intención de un texto es su propósito, o sea, lo que se desea conseguir. Realicemos a modo de práctica la clasificación de textos de acuerdo con su intención comunicativa. Fíjate en el ejemplo que aparece en la pantalla. En este ejemplo es solo una guía. Recuerda que debes de destinar tiempo suficiente para realizar la actividad desde casa. Ahora bien, una vez que ya revisaste la información de los textos, completa la tabla de la página 25, marcando con una palomita las características que corresponden a cada texto. Guíate del ejemplo que aparece en la pantalla. Bien, para concluir con el tema 1, clasificación de textos, completa la tabla de la página 26 de tu libro. De acuerdo con sus características, escribe en la columna derecha el tipo de textos al que pertenece cada título. Fíjate en el ejemplo que te doy. Recuerda que es importante establecer tiempos para desarrollar las actividades, ya que te servirán para responder las siguientes preguntas. ¿Cuál de los textos llamó más tu atención? ¿Por qué? ¿Para qué te puede ser útil conocer la intención comunicativa de los textos? ¿Qué tienen a tu alcance en la vida cotidiana? ¿Qué fue lo más difícil al realizar la actividad? ¿Y cómo atendiste esas dificultades? Hemos llegado a una parte muy importante de tu estudio. Colócate en la página 28 del libro. ¿Listo? Bien. Como puedes observar en esta página, se encuentra el icono de proyecto. Es por ello que debes tener en claro que un proyecto implica diferentes fases o momentos.
Es decir, se requiere de planearlo, ponerlo en marcha y evaluarlo. Por lo que en esta ocasión trabajarás la fase de planeación del proyecto que mencionamos al inicio de clase. Campaña de salud comunitaria. Si observas detenidamente la página 28 de tu libro, en ella se muestra el icono de conexiones que permite vincular los aprendizajes de lengua y comunicación con el campo formativo de vida y comunidad en la secuencia 1. Para iniciar la planeación de tu proyecto, acércate con tu asesor o familiares o compañeros del círculo de estudio para identificar las principales problemáticas de salud en tu comunidad. Te sugiero realizar una lluvia de ideas para que puedas trabajar las posibles problemáticas que hay en tu comunidad. Recuerda que una lluvia de ideas es sencillamente una dinámica grupal que consiste en que cada persona o participante aporte de manera espontánea ideas en torno a un tema o para la resolución de algún problema en específico. Es importante que complementes la tabla que se muestra en la página 30 de tu libro, ya que te servirá de apoyo para organizar la planeación del proyecto. Anota las actividades y acuerdos que debes de realizar para lograr cada tarea. Mantén la calma durante este producto final, ya que durante las 4 secuencias de esta unidad se te brindarán herramientas para realizar el proyecto. Es de suma importancia que para continuar con tu proyecto, las tareas deben estar cumplidas antes de iniciar la actividad 2. Es momento de pasar al tema 2, lectura exploratoria. En este tema aprenderemos algo nuevo. Tal vez te estés preguntando, ¿qué son las lecturas exploratorias? Pues bien, las lecturas exploratorias es una herramienta eficaz para determinar si el contenido de un texto te será útil en una situación específica. Consiste en observar y explorar algunos elementos del material para saber qué tipo de texto es y de qué tema trata. Dicho de otro modo, la lectura exploratoria es una revisión general de algunos aspectos como la portada, la contraportada, el título, el índice, los subtítulos y apoyos visuales, como se muestra en este ejemplo, en el que podemos apreciar fotografías, ilustraciones, esquemas, palabras, fragmentos resaltados. Sin embargo, cuando realicemos una lectura exploratoria, debemos de considerar los siguientes pasos. 1. Revisa la portada. Al momento de revisar la portada, debes prestar atención al título y al nombre del autor y preguntarte, ¿qué te sugiere el título? ¿De qué te imaginas que trata el libro? 2. Revisa el texto de la contraportada o la introducción. Intenta responder a la siguiente pregunta. ¿De qué dice que se trata el texto? 3. Presta atención al contenido del índice y pregúntate, ¿qué tienen en común los títulos y subtítulos? ¿A qué hacen referencia? 4. Observa los apoyos visuales, como los mencionamos anteriormente, fotografías, ilustraciones, gráficas, mapas, entre otros. Pregúntate, ¿para qué se usan? ¿Qué me sugieren? 5. Verifica si el texto incluye palabras resaltadas. Identifica a qué tema hacen referencia a esas palabras. 6. Reconoce si el texto emplea
lenguaje técnico o definiciones. Recuerda que los textos expositivos tienen unas características. Es importante tener presente que la lectura exploratoria no sustituye a la lectura de los contenidos, pero es necesario para elegir textos porque te proporciona una idea general. Es decir, facilita que identifiques de qué se tratan y qué tipo de textos son. Ahora bien, pongamos en práctica algunas de las recomendaciones vistas del tema. La lectura exploratoria y clasificación de textos. Ve a la página 33 de tu libro y observa detenidamente la imagen. ¿Qué datos se incluyen en la portada y en el lomo del libro? De acuerdo con el título e ilustración, ¿cuál consideras que es la temática del libro? Bien, en esta imagen observamos que en la portada se encuentra el título del libro y el nombre del autor, Anatomía del cuerpo humano de Frederick H. Martin. Estos mismos datos aparecen en el lomo del libro. Con el título y los apoyos visuales comprendemos que la temática del libro es estructura del cuerpo humano. Ahora es tu turno. Observa la siguiente imagen que aparece en la página 34 y 35 de tu libro y responde sus preguntas. Asimismo, ve a la página 36 y marca con una palomita el tipo de texto según se relaciona cada portada. Fíjate el ejemplo que te doy. Es momento de hacer una pausa y retomar nuestro proyecto y las actividades que acordamos. Ve a la página 36 de tu libro y anota 3 problemáticas de salud que identifiques en tu comunidad. En la siguiente tabla, anota la problemática elegida y los títulos de los textos que te servirán de fuentes de información para saber más sobre sus causas, consecuencias y prevención. Pero si aún no tienes determinada la problemática, acércate a tu asesor para que juntos construyan el proyecto. Es momento de pasar al tema 3, utilidad de la lectura exploratoria. Como hemos venido mencionando, la lectura exploratoria como estrategia para distinguir el tipo y el tema de un texto es una herramienta útil, ya que puedes determinar si el material de lectura sirve para lo que requieres. Imagínate, por ejemplo, que necesitas arreglar una fuga de agua y decides buscar por internet o en una biblioteca de información sobre cómo hacerlo. Ante ello, sería de gran utilidad hacer una lectura exploratoria y elegir solo lo que sirve. La lectura exploratoria es necesaria para seleccionar textos porque te proporcionan una idea general de su contenido. Sin embargo, no sustituye la lectura completa. Recuerda, una vez que hayas seleccionado un texto, será importante que uses otras estrategias de lectura, las cuales trabajarás en este y otros módulos de lengua y comunicación. Es momento de repasar y practicar los conocimientos que desarrollaste en el tema utilidad de la lectura exploratoria y en la preselección de textos con base en su propósito de lectura. Realicemos la actividad 3 y respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué es una lectura exploratoria? Bien, es una herramienta eficaz para determinar el contenido de un texto. ¿Qué pasos debo seguir al hacerla? Bien, revisar la portada
identificar el título y el nombre del autor. 2. Revisar el texto de la contraportada o la introducción. 3. Revisar el índice para conocer mejor el contenido del libro. 4. Revisar los materiales de apoyo. Pueden ser fotografías e ilustraciones, entre otros. 5. Identifica las palabras resaltadas en negrita. 6. Toma tiempo para investigar palabras que no conoces y sus definiciones. ¿Qué utilidad tiene la lectura exploratoria para las actividades que requieres revisar? Para darle respuesta a esta pregunta, leamos y relacionemos las siguientes situaciones con el tipo de texto al que corresponde. Como puedes darte cuenta, debes elegir el tipo de texto de acuerdo a su intención comunicativa, por lo que te sugiero retomar el tema 1, clasificación de textos. Fíjate en el ejemplo que te doy. Situación 1. Laura desea realizar una investigación sobre el origen del Día de Muertos. En Internet ha encontrado diversos textos. Entonces decimos que el tipo de texto al que pertenece esta situación es porque su intención comunicativa presenta información sobre un tema determinado, sin incluir la opinión de quien escribe. Con este ejemplo, retoma tu proyecto y busca y selecciona un texto expositivo y uno instruccional sobre el problema de salud que elegiste en la actividad 2. Recuerda que puedes retomar los enlistados en la actividad 2. Si aún no los tienes, puedes acudir a un centro de salud de tu comunidad o consultar en Internet, haciendo una lectura exploratoria para seleccionar tus textos, de modo que uno sea expositivo y otro instruccional. Considera, si estás trabajando el proyecto de manera colectiva, es decir, con otro compañero, reúnete en un círculo de estudio y compartan la información que hasta el momento han identificado. Utiliza la tabla de la página 40 para desglosar el título de tipos de texto y la información más importante sobre el problema de salud que estás trabajando. Como apoyo a tu proyecto, revisa la página 42, desnutrición y obesidad, doble carga para México. Asimismo, marca con una palomita en la lista de cotejo la página 46 de tu libro, las actividades que sí realizaste. Te invito a practicar todo lo aprendido en esta unidad. Toma un tiempo para realizar las actividades de cierre marcadas en la página 41, 43, 44 y 45. Con ello podrás identificar mejor los tipos de textos. Hemos llegado al final de la secuencia 1 del campo formativo Lengua y Comunicación 1 en primaria. Te motivamos a seguir trabajando en casa. Si tienes alguna duda, acércate a tu asesor. De mi parte, agradezco su atención y compromiso. Soy la maestra Marbella León Suárez. Nos vemos en la secuencia 2 y 3 del campo formativo Lengua y Comunicación 1 del modelo educativo MED Aprende INEA. Hasta la próxima.